Una tarde, Tom Sawyer se encontró a Huckleberry Finn y esta vez tenía muy clara en la idea proponerle una nueva aventura. Por supuesto que cuando Huckleberry lo vio, también esperaba que una nueva aventura surgiera. Y en esta ocasión se trataba de comportarse como piratas, en el sentido de que Tom Sawyer estaba convencido de que en alguna de las casas abandonadas de aquella localidad seguramente había un tesoro enterrado, porque esa zona durante mucho tiempo pues fue ocupada por bandoleros, por asaltantes, y estos, según había leído Tom Sawyer en varios libros, estos suelen enterrar sus botines en lugares secretos. Y sin duda alguna de esas casas abandonadas tendría enterrado un tesoro. Por supuesto que a Huckleberry Finn le encantó esta idea y acordaron reunirse esa misma noche en su horario favorito para las aventuras, las 12 de la noche, para salir a buscar algún tesoro. Llegó la hora indicada. Tom Sawyer llegó con una pala y Huckleberry con un pico y decidieron buscar, en primer lugar, en la casa de una viuda muy famosa en la localidad. Al llegar, buscaron por todos lados, encontraron madera podrida, algunos muebles destartalados y decidían en qué lugar escarbar. De repente, escucharon unos sonidos. Se escondieron y se dieron cuenta que la persona que llegaba en ese momento a aquel lugar no era otro sino el mulato Joey, que ocupaba tal vez ese lugar para esconderse. El mulato no se dio cuenta de que los chicos estaban escondidos, observó el lugar y se dio cuenta que sobresalía un bulto extraño de tierra y madera en un rincón de la casa. El mulato pensó que tal vez en ese lugar alguien había escarbado y enterrado algo. Para no quitarse de la duda, pensó que le vendría bien tener una pala y un pico y escarbar y saber qué es lo que estaría ahí. Por fortuna, los chicos habían llevado pala y pico y al mulato Joey solo le bastó dar vuelta a la cabeza para encontrar los utensilios. Los chicos, a la hora de esconderse, no los llevaron consigo y los dejaron ahí. El mulato los utilizó, no tuvo que escarbar demasiado cuando encontró una tapa de cofre ya casi podrida de madera. Sacó completamente el cofre, retiró aquella tapa y encontró muchas monedas de oro. Las mismas que Tom Sawyer y Huckleberry pudieron ver desde su escondite. Inmediatamente el mulato tapó aquello y se fue de ahí cargando aquel pesado tesoro. Cuando los chicos se dieron cuenta que el mulato ya tenía rato de haberse ido, salieron de sus escondites. Y primero que nada se felicitaron porque habían tenido razón. Había un tesoro escondido en alguna de esas casas abandonadas y eso les daba mucha felicidad. Lo otro no les daba tanta alegría porque solo había quedado el mulato Joey. Pero no sería cosa de que lo conservara. Claro que no. Ellos se las ingeniarían para recuperarlo. A partir de ese momento, Huckleberry se dedicaría a saber dónde realmente pasaba las noches el mulato. Si lo hacía en un hotel, en cuál sería y sobre todo en qué habitación. Hicieron así el acuerdo. A los días siguientes, Huckleberry se dio a la tarea de descubrir que el mulato Joey se refugiaba en el hotel más barato de la localidad en la habitación número 2. Y lo empezó a seguir constantemente para descubrir sus horarios. Esperaba que un día se pusiera tan borracho y simplemente entrar, tomar el cofre e irse. Claro, avisándole a Tom Sawyer. Por su parte, Tom Sawyer se preparaba para una gran excursión que organizaban en su escuela. Irían a una cueva que tenía grutas muy hermosas y muy profundas. Pero a Tom Sawyer lo que le emocionaba no era ir con sus compañeros o con el profesor. Lo que quería era ir con Becky, que le encantaba, era la chica que le encantaba. Por supuesto, llegado el día, algunos chicos despavoridos se fueron por ahí, por la gruta, otros por otros lados, pero Tom y Becky entraron y recorrieron la cueva. Como ambos chicos estaban muy emocionados, no se daban cuenta que el tiempo pasaba. Pero lo peor del caso es que no se daban cuenta que poco a poco se adentraban más en las grutas hasta que ya no encontraron la manera de regresar.
Todos sus compañeros, llegada la tarde, regresaron a sus casas y fue en ese momento que los adultos se dieron cuenta que faltaban dos chicos, Becky y Tom Sawyer. Cuando Becky y el mismo Tom Sawyer se dieron cuenta que estaban perdidos, trataron de buscar una salida. Ya no podían regresar hasta la entrada principal. Tuvieron que buscar una por algún otro lado de la cueva. La primera vela que llevaban, porque cada uno de los chicos tenía una, se fue apagando poco a poco, lo cual les dio muchísimo miedo y los hizo sentir que si se les apagaba la otra vela antes de encontrar la salida, tal vez estarían perdidos y no podrían encontrar una salida y morirían ahí. Con esta idea, Becky se atormentó. Empezó a llorar, empezó a lamentarse la situación y Tom Sawyer fingía que la cosa estaba bien, pero él también estaba muerto de miedo. Sentía también el sufrimiento de la chica y sentía que si algo no pasaba, los dos quedarían encerrados ahí. Después de llorar un poco, la chica se quedó ahí dormida. Tom Sawyer usó un pequeño hilo para no perderse de Becky y buscar una posible salida. Llevaba la única vela que les quedaba. Y buscando por aquí y por otros lados, encontró un pequeño hueco que cada vez se hacía más grande. Entró por ahí con suma cautela y lo que descubrió fue al mulato Joe, el cual, todo parecía indicar, se escondía precisamente ahí. El mulato estaba dormido y no se dio cuenta que Tom Sawyer descubrió su escondite. Haciendo pasos hacia atrás, Tom volvió con Becky. Se sentó a un lado de ella y sin despertarla, esperó hasta que lo poquito que quedaba de vela se fue apagando y la flama desapareció. La gente en el pueblo estaba muy preocupada. Se organizaban excursiones para encontrar a los chicos. Iba un grupo de gente, los buscaba, pero al no encontrarlos regresaban exhaustos y inmediatamente después salía otro grupo de personas a buscar a los chicos. Y así uno tras otro. Una tarde, cuando toda la gente estaba desesperada pensando que los chicos probablemente ya habían muerto, alguien los vio a lo lejos. Se acercaban al pueblo y empezó a gritar: ¡Hey, hey, Becky y Tom han regresado! Toda la gente salió de sus casas a recibir a los chicos que estaban sumamente cansados. Los llevaron a sus casas, los alimentaron y Tom Sawyer pasó 3 días en cama reponiéndose y Becky 4. Cuando finalmente Tom se sentía bien, se enteró de 2 cosas. Una, que su amigo Huckleberry había enfermado. Y la otra, que Becky había tardado más tiempo en recuperarse. Inmediatamente fue a visitar a Becky y el papá de la chica le agradeció mucho que cuidara a su hija estando en aquella situación. Le dijo que si se hubiera perdido al lado de otro chico, probablemente su hija nunca hubiera regresado. Pero afortunadamente se perdió al lado de Tom y este pudo encontrar la salida. Tom lo único que hizo fue pedir un vaso de agua porque sentía mucha sed. Y mientras el chico la tomaba, el padre le contó que no se preocupara, que ya jamás ningún niño se iba a volver a perder en aquella cueva porque había mandado construir una puerta y la había mandado cerrar bajo llave. En ese momento, Tom Sawyer se acordó que era el escondite del mulato Joe y que probablemente el mulato Joe seguía ahí. Le contó todo el papá de Becky, que el mulato estaba ahí y rápido salieron a buscarlo. Abrieron la puerta y en ese momento el cuerpo del mulato cayó. Había muerto de asfixia. Y Tom Sawyer por un momento sintió lástima y empatía, porque él sabía perfectamente lo que era estar encerrado en aquella cueva, que se terminara la luz y poco a poco sentir la asfixia. Y de esa asfixia murió el mulato. Pero todo el mundo sabía también que el mulato no era una persona de bien. A los días, Tom Sawyer buscó a su amigo Huckleberry y le contó todo. Al principio no dejaron acercarse porque el chico estaba enfermo, pero cuando pudo hablar con él, le dijo y le explicó todo lo que había ocurrido en la cueva. Pero sobre todo, le explicó que si ese
era el verdadero escondite del mulato Joe. Probablemente el tesoro se encontraba ahí y que Tom Sawyer sabía perfectamente cómo regresar a la cueva, cómo entrar y cómo salir. Así es que esa misma noche, en su horario favorito, 12 de la noche, los dos chicos acordaron ir a la cueva. Entraron y claro, llevaban muchas velas, sabían perfectamente el camino porque Tom Sawyer lo conocía incluso a oscuras. Y encontraron el cofre, con la misma tapa de madera podrida y las monedas de oro. Como pudieron lo sacaron, con todos los esfuerzos, pero lo sacaron. Y estaban a punto de gritarle al mundo que eran ricos, cuando se dieron cuenta que en la casa de la viuda, la célebre viuda del pueblo, había una pequeña reunión. Pensaron que ese era el mejor momento para llegar y decirle a toda la sociedad que eran ricos. Y con esa idea en la cabeza se dirigieron a la casa de la viuda. Llegaron y antes de poderlo gritar, antes de poderlo presumir, antes de que saliera de sus lenguas y gritara a los cuatro vientos que eran ricos, la gente se acercó a ellos y volvió a reconocerlos por ser chicos importantes. Porque Tom Sawyer había salvado a Becky y había superado aquel percance de la cueva. Pero cuando por fin terminaron los halagos, Tom Sawyer les dijo que eran chicos ricos. Y si alguien quiso demeritar a Huckleberry porque era el paria del pueblo, pues Tom Sawyer, muy orgulloso, dijo que ya nadie podría volverlo a hacer jamás. Porque Huckleberry, a partir de ese día, o mejor dicho, a partir de esa noche, era un hombre rico. Les contó el incidente del tesoro y que ese les pertenecía a ambos. Pero como la viuda ya le había tomado cariño a Huckleberry, independientemente de su fortuna, ella quería cuidarlo y criarlo como un hijo. Y así lo hizo. Se comprometió a ver y velar por Huckleberry Finn. Lo cual parecía ser un final feliz. Sin embargo, a los 3 días, cuando Tom Sawyer iba de camino a la escuela, ¿a quién creen que se encontró en la calle, vestido de harapos, con su sombrero y fumándose su pipa? Pues a Huckleberry Finn, que no quería ser un niño rico, que no quería ponerse ropas que le calaban, que le daban calor, que lo hacían sudar todo el tiempo, que no quería comer 3 veces al día, que no quería vivir con una señora que se la pasaba rezando y simplemente había decidido escaparse y vivir su vida en libertad, como le gustaba, con sus harapos, dormirse en el piso, tirarse, hacer lo que quisiera. Y es más, le dijo a Tom Sawyer que podía quedarse con toda la fortuna de aquel cofre de oro, que él no necesitaba más que 10 centavos de vez en cuando, para no morirse de hambre y sobre todo para no acostumbrarse a recibir las cosas tan fácil, que era lo que le fastidiaba en la casa de la viuda, recibir las cosas así, sin esforzarse por ellas. Por eso Huckleberry Finn estaba decidido a ser un paria social toda su vida, pero libre y feliz. Tom Sawyer lo convenció de lo contrario. Le dijo que si regresaba a vivir con la viuda, él lo invitaría a una exclusiva banda de ladrones que estaba formando. Y que esa banda era tan exclusiva que no podía invitar a cualquier persona, que tenía que invitar a gente socialmente respetada. Y que si Huckleberry Finn vivía con la viuda, sería alguien socialmente respetado, así es que lo invitaría. Huckleberry lo pensó un poco, fumó su pipa. Y claro que quería ser parte de la banda de Tom Sawyer. Así es que dijo que regresaría con la viuda mientras tuviera fuerzas para soportarlo, porque no le gustaba la ropa tan entallada ni tan calurosa, pero lo soportaría con gusto para ser parte de la célebre banda de ladrones de Tom Sawyer.